Amigos de la Fórmula Uno y sobre todo amigas de la Fórmula Uno. Otra cita con Terrazza Stampa. Esta vez no estamos en la terraza porque aquí en Barcelona está lloviendo y temporal. Un verano extraño, una temporada extraña como la de la Fórmula Uno que en un par de semanas va a empezar. Y hablaremos de ese tema y de mucho más tema con una persona que lo sabe todo. Una persona que ha estado metido en muchos equipos, McLaren, Ferrari, Tyrrell, y Benetton, y Prost Prost. también, y alguno más, el bigote de la Fórmula Uno, Joan Vía del Prat. Muy buenas tardes, Joan. Hola Alex, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, de momento bien, pasando el sábado por la tarde tranquilamente con la familia. Y con ganas que empiece este Mundial de Fórmula Uno, que por Sí, con el muchas tema, ganas. eso, por el tema que nos ha retrasado, ya sabemos cuál es, mejor dejarlo atrás, intentar que no fastidie la vida de la gente y también la Fórmula Uno. Y tú que has vivido varias etapas, muchas épocas y has trabajado con un montón de pilotazos, campeones del mundo, has ganado títulos. Empezamos por tu exordio en la Fórmula Uno McLaren. Vaya exordio. Bueno, yo inicié en McLaren a través de Project Fur, que el dueño era Ron Dennis. Cuando Ron Dennis tenía sponsor principal era Marlboro. Y en aquel momento Ron decidió hacer el primer chasis de fibra de carbono. Y arriba en el altillo de Project Fur, que éramos 45 personas, trabajaba John Barnard y otros dos ingenieros, si no me recuerdo mal. Y entonces Ron Dennis presentó a Marlboro un proyecto de Fórmula 1. McLaren en aquel momento era una McLaren ya vieja, de Teddy Mayer y de Tyler Alexander, y básicamente los resultados no estaban saliendo todo lo bien que el sponsor estaba satisfecho, ¿no? Entonces tenías por una parte un equipo nuevo, joven, con algo innovador, y un equipo viejo de tradición con experiencia. ¿Qué hizo McLaren? Forzó la unión de Project Fur con McLaren y se creó la nueva McLaren International. De McLaren habían 140 personas y quedaron 30, y de Project Fur, que éramos 45, quedamos 9. Yo fui uno de los afortunados de estos 9, que por cierto pues, me ayudó porque el tiempo que estuve en Project Fur estaba sin permiso de trabajo y en aquel tiempo España no estaba dentro de la Comunidad Europea, entonces estaba de currante inmigrado. Un Y Brexit al Ron Dennis, revés. y Ron Dennis me ayudó con los papeles para poder trabajar y entrar. Y entré a trabajar en McLaren. Los primeros años fueron en el túnel de viento con Alan Jenkins, y que es donde salió la famosa Coca-Cola, que la descubrimos allí. Ajá, vaya. Y después tenía ganas de volver en equipo. Yo fui encargado del Model Shop y íbamos al National Maritime Institute en Teddington, que era el laboratorio físico de Inglaterra, un sitio increíble. Habían como 23 o 24 túneles, de los cuales había uno que era de agua, de más de un cuarto de milla, que era una piscina enorme con un puente donde ponías el modelo y hacías más de medio kilómetro. Increíble. Y nosotros habían 3 túneles de aire y nosotros teníamos alquilado uno de estos túneles de aire 15 días dentro, 15 días fuera. Y los otros 15 días que íbamos fuera entraba Marconi, que era del Ministerio de Defensa, que es donde desarrollaron el torpedo con la by wire, ¿no? Que lo podían teledirigir, que hundió a Belgrano en la guerra de las Maldivas. Un centro tecnológico de locura en esa época. Increíble, increíble, bestial. Sí, que habían zonas hasta con cuarentena que no se podían acercar porque habían hecho experimentos de saber de qué.
Es el National Physical Laboratory, aún está en Teddington, supongo que aún debe estar, porque es del gobierno y es un sitio espectacular. Y Tenías claro, todo, pasar seguridad. Nosotros teníamos 15 días. 15 días íbamos con nuestro Rolling Road, lo montaba, preparábamos las balanzas, poníamos el modelo y estábamos 15 días sin parar. Pim, 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 pim. Después sacábamos todo, dejábamos el túnel limpio, venía Marconi, ponía su torpedo y ellos trabajaban otros 15 días y así fuimos haciendo. así que Y, todo eso también ha permitido los resultados que después llegaron contigo en McLaren y que después siguieron también. bueno, yo era una hormiguita dentro de McLaren, pero sí, importante en aquel momento porque era el encargado del túnel, en el túnel trabajaba yo solo y en el modelo era el encargado del modelo. Y, o sea, en aquel tiempo, pues bien. Entonces yo le pedí a Ron Dennis de volver al equipo, porque encontraba faltar, aunque sí me encantaba muchísimo y lo disfrutaba de una manera bestial. En aquel tiempo había mucha libertad de movimiento y a veces hasta yo hacía mis propios inventos y intentaba convencer a Alan Jenkins que me los dejara hacer y él me decía, vale, pues hazlo y lo probamos, porque era todo un agujero negro, ¿no? No conocíamos tanto como se conoce hoy en día lo que es la aerodinámica. En aquel tiempo estábamos todos bastante perdidos. Entonces era muy divertido, de mucha satisfacción, pero a mí me faltaban las carreras, porque yo siempre he sido un hombre de carreras. Entonces no había sitio en el equipo y me pusieron, al principio trabajé en uno de los coches y al final me pusieron de encargado del muleto, que era el Ticar, que era el coche de pruebas también. Entonces nosotros íbamos a las carreras y después de las carreras cogíamos un avión, sea con Nicky o dormíamos en casa de Nicky y nos íbamos yo qué sé, a Hockenheim o otro sitio. O sea, yo hacía carreras y pruebas. Todas las pruebas me las chupé yo. Así En que ha aquel tiempo. puesto mano en la chicha que después ha llevado a esos títulos, esa cosa. Antes de llegar a esas victorias, ¿cómo era trabajar por y con Ron Dennis? Fantástico. O sea, yo, aparte de que estuve, antes de llegar a Project Four, obviamente, yo estuve trabajando en Inglaterra en equipos de Fórmula 3. Estuve en el equipo nacional español, competíamos contra Project Four, yo miraba el potencial del equipo, la organización, la manera de lo bonito que era el equipo, el bien organizado que estaba. Yo decía, si un día tengo que cambiar de equipo, quiero trabajar en este equipo. Cuando murió el proyecto que yo trabajaba, que era el jefe de mecánicos del equipo nacional español, dije, me cogí el coche, me fui a Inglaterra, sin más, sin nada más, sin dinero, sin nada. Estuve 3 meses durmiendo dentro del coche, trabajando, limpiando platos, yéndome a lavar a la piscina municipal. Uy, uy, uy. Sí, fue duro. Y me fui a Woking precisamente para hablar con Ron. Y Ron, pues tuve que ir 11 veces a hablar con él. Y Mejor que la reina casi. peor que la reina. Y fui, la primera vez, vuelve mañana, después no sé qué, después le dije que mi inglés era muy malo en aquel tiempo, yo estudiaba por la noche lo que le tenía que decir y lo que quizás me podía responder él. Le dije que había trabajado en Fórmula 3, en el equipo nacional español, y él dijo, ¿who? ¿No? Éramos que luchábamos y me dice, ¿who? ¿No? O sea, ya para marcar la pauta, decir, ¿tú qué sabes tú? ¿No? Trabajas en un equipo que es latino, no es un equipo inglés como el mío, ¿no? Sí. Pero yo estaba emperrado en que quería estar con él y quería estar con él sí o sí o sí o sí. Al final un día le dije, oye, pruébame, no me pagues y si no te gustó me voy. Y él me mira y me dice, tengo un problema contigo. Digo, ¿cuál es? Digo, es que tu imagen, your image doesn't fit with the image of my team. Tu imagen no entra dentro de la imagen de mi equipo. Claro, yo eran al inicio, los 70, a finales de los 70. Claro, yo llevaba el pelo largo, una barba, era un poco hippie, ¿no? Claro. Y yo entendí perfectamente lo que me dijo y le dije, dame media hora.
Me fui de la reunión, volví al cabo de media hora y lo que no había conseguido mi padre, lo consiguió Ron Dennis. Todo pelado y me dijo, empieza mañana. Y a partir de ahí ya infinidad de cosas. ¿Episodios curiosos con él? Muchísimos. Me echó. ¿No? De Project Fur me echó. Me echó porque yo empecé a trabajar en el equipo de Fórmula 2 con Chico Serra y Andrea de Cheseris, que de Cheseris era el hombre Marlboro. Teníamos un equipo de Pro Cars, que eran los M1, y teníamos el equipo de Fórmula 3. Entonces, un día decidió de ponerme con el equipo de Pro Cars, donde había un tal Dick Bennett, que después tuvo un equipo de Fórmula 3, que ganó con Palmer y creo que también tiene algo que ver con Senna en el equipo de Fórmula 3. Entonces, este tipo era un neozelandés y era un imbécil total, era un chulo, arrogante y bueno, la tenía un poco conmigo, ¿no? Hasta el punto que casi verbalmente teníamos muchas diferencias. Y una vez en Mónaco, me acordaré toda la vida, en el Beach Plaza, habíamos decidido, veníamos de Berlín de correr, íbamos a Mónaco, corríamos en Mónaco con el M1 y después volvíamos a Inglaterra. Y los tramos de viaje nos lo turnábamos entre otro mecánico y yo y él. Éramos los tres y nos dividíamos los tramos. Y me tocaba volver de Mónaco a Inglaterra. Y me dice, cuando termine la carrera te coges y te marchas. Digo, no, cuando me termine la carrera me cojo, me ducho y me voy. Que no te duchas, que te vas, que sí, que no, que sí, que no. Que no. Me dice, fucking foreigner. Y le suelto una hostia en medio del Beach Plaza. Cayó por el suelo, nos separaron a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, ¿eh? Esto, paramos, hacemos las paces, ganamos la carrera y volvemos a Inglaterra. Yo vengo, me ducho, me cojo el camión y vuelvo a Inglaterra. Cuando llego a Inglaterra, al cabo de una semana, Ron me llama. Dice, ven para aquí. ¿Qué ha pasado en Mónaco? Digo, pues esto. Me dijo fucking foreigner y le di un tortazo. Y me dice, pero esto no lo puedo permitir. Lo siento, pero es que esto no, mi equipo, no, esto no, si te lo permito, esto no sé qué. Digo, bueno, pues échame. Es que esto es como si lo hubieras dicho a mí. Digo, es que si tú me dices fucking foreigner, te doy un ostión también. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar? Total, que ya no sabía qué decirme, dice, vete una semana o dos, ya te llamaré. Bueno, yo me vuelvo otra vez a casa, al apartamento, llorando, que compartía apartamento, no un apartamento, una habitación con una cama grande, con otro currante emigrado español, que era otro ingeniero que estaba intentando trabajar en RAL, con la cocina en medio del pasillo, el baño en el piso de abajo, bueno, con la corriente que se iba, tenías que poner monedas para que la luz funcionara. Total, llorando porque lo destrozó todo, ahora que lo tenía, ahora ya de jodido, tal. Al cabo de 2 semanas vuelvo, empiezo a trabajar y nunca más habló. Nunca más habló. Y yo digo, Le vale. bastó esa... Tiro para adelante y vuelvo a trabajar en el equipo de Fórmula 2 y cuando faltan 6 carreras para terminar el campeonato de Fórmula 3, Ron reestructura todo el equipo de Fórmula 3 porque no estaban ganando. Teníamos un March y no era el momento del March, era el momento del Raut RT1 y era un desastre de equipo. Caray, mete a Dick Bennett otra vez de team manager del equipo de Fórmula 3 y echa el team manager del equipo de Fórmula 3 y me mete a mí como número 1 del coche de Dick Bennett. Oye, como una seda. Para ganar el campeonato teníamos que ganar las 6 carreras y hacer la vuelta rápida. Y ganamos por un punto. ¿Vale? Ganamos las 6 carreras, ganamos el punto por la mejor vuelta y ganamos el campeonato por un punto. Y nunca tuvimos ningún tipo de problema. Un respeto absoluto. Él verso a mí y yo verso a él. Cada uno haciendo su trabajo. O sea, a veces vale la pena decir que un bofetón va bien en su momento. Claro que sí, como los niños.
¿Qué significa, ya que lo has dicho, ser... Es que lo mejor de todo es Sí, que me dijo fucking foreigner y él era un kiwi, que era tan foreigner como yo. claro. ¿Entiendes? Que se O sentía en sea, casa, él, el él- McLaren era de neozelandés la Commonwealth, yo era de la Europa de los de abajo, ¿no? de los de De abajo, los sí. latinos, sí, Sí. de los del Marruecos. Antes decía ser número uno de un coche. ¿Qué significa? El número de un coche es el encargado del coche. O sea, depende de la estructura del equipo, ¿no? A veces con un número uno es el máximo superior de la mecánica, de montar, hacer el setup, de la puesta a punto, de que el coche funcione perfectamente. En un equipo de Fórmula 1 tienes el número uno, el número dos, el número tres, y encima del número uno hay el jefe de mecánicos, que es el que controla los tres coches, ¿no? Pero el número uno es el encargado de todo el coche en principal. O sea, cuando el ingeniero te da el setup sheet, la lista de lo que tienes que hacer, cambiar los muelles, barras, etcétera, relaciones de cambio, que en aquel tiempo se cambiaban, todo este tipo, las alas, todo este tipo de cosas, el número uno es el que tiene la obligación de haberlo hecho todo absolutamente perfecto. Después hay un número dos que tú decides, tú haces la parte de atrás, tú haces la parte de delante, pues a la hora de si hay que cambiar los muelles de atrás, pues lo hace uno, si hay que cambiar los muelles de delante, lo hace el otro, pero tú coordinas y ves que tu coche es tu coche, no tenga ningún tipo de problema. ¿Hoy en día funciona de la misma manera o es algo Sí, diferente? igual, 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 igual. Eso Igual. no ha Y de cambiado hecho, cuando mucho. entré en McLaren, yo fui el número uno del coche del muleto, que salió en 9 carreras y ganó 9 carreras. 100% reliability. De hecho, había un problema enorme con Prost porque hacíamos el warm-up antes de la carrera. Entonces él salía con su coche y con mi coche, porque siempre le daban al muleto, le daban 2 vueltas para estar. Y entonces decía, no, no, quiero correr con el muleto. Entonces Ron decía, no, porque el motor mejor es el del coche de carreras, el tal, que quiero correr con el muleto. Corrió 9 carreras, ganó 9 carreras. Y ya que estamos en esa etapa, 3 títulos mundiales con Alain Prost y Niki Lauda, ¿no? Sí, 5 en total. Como Dos de, constructores. dos de constructores y 3 de pilotos. Fantásticos aquellos años, ¿no? Fue increíble. Encima, Steve Nichols era el ingeniero, que era mi ingeniero aerodinámico, era el ingeniero de Prost, y Alan Jenkins, que después fue director técnico de Ligier y de varios equipos en Estados Unidos, en Penske y otros sitios. Y Steve Nichols era el ingeniero de Lauda. O sea que era toda una familia. Y John Banner, que ha sido mi papá. Hay dos papás. Hay el papá de mi época profesional, dijéramos, de cómo actuar en cuanto a management, en cuanto a gente, en cuanto a imagen, en cuanto a querer hacer lo que quieres hacer en una empresa. Y después hay el otro papá, que es el que me enseñó a entender los coches y el porqué de las cosas, ¿no? Porque yo siempre era un ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, Claro. hasta que no entendía el por qué, no estaba contento. Y este por qué me llevó a entender bastante de lo que era un coche de carreras. Y esa persona tendrá su importancia para tu llegada a Ferrari. Pero antes de llegar a la segunda etapa, estando en esa época, ¿tuviste posibilidad de ver Senna, de estar con él? ¿De Senna? Sí, Sí, y tanto que sí. Senna ganó el título de Fórmula 3 y él tenía como premio correr en McLaren. Pruebas en Silverstone y las hizo con mi coche. Yo le hice el asiento, le hice los pedales, le hice todo, estuvimos todo el día trabajando para que él estuviera cómodo y después fuimos a Silverstone y rodamos todo el día con él, que era una cosa espectacular. y ya se entendía lo Tengo, que... mira, tengo aquí, espera, míralo, a ver si te lo puedo enseñar bien. Esto es Ayrton, Sí, Ron señor. Dennis y el señor de aquí, Con la mano en la masa, del bigote, soy yo. ya se entendía lo que iba a venir con el brasileño. ¿Con Ayrton? Sí, sí, no tengas ninguna duda de que sí. Era, bueno, era espectacular.
No sé si fue la primera vez que corrió en Fórmula 1 o la segunda. Creo que primero hizo unas vueltas con Williams. No estoy muy seguro. Pero bueno, a todos nos sorprendió, sobre todo a Ron Dennis. Pero en aquel momento teníamos a Lauda, a Prost, y después Lauda se marchó y entró Rosberg, Prost. ¿Y la relación entre esos gallitos? Lauda era muy politicón con los alemanes, porque el motor era un TAC Porsche, y él tenía mucha mano allí dentro. Claro, Y Prost tenía la otra mano, que era la FIA, con Balestre y con muchísimas cosas más, que era la parte política. Estaban bien atados de una manera o la otra, después consiguieron. Los dos se balanceaban, tenían un buen balance. Pero creo que Prost, además de la FIA, tenía sus habilidades. Muchísimas. Él era rápido, era inteligente y era, si quieres que de alguna manera, ha sido el niño mimado de Barnard, porque la forma de conducir de Prost, su trazada, su frenada, cómo encarar, era con lo que quería John como piloto. Cosa que con otra gente, como con Rosberg, fue una guerra constante, John Barnard-Rosberg. Y un día que ganó una carrera, me viene y me dice, ¿ves? Hasta podemos enseñar a pilotos. O sea, para que entiendas lo cabezón que era en aquel momento John en su manera de concebir un coche y cómo lo tienes que llevar, ¿no? Y Prost hacía esto. Lauda, yo creo que lo pillamos en un momento en que él ganó el campeonato por inteligencia, por saber entender los neumáticos, por saber... Prost también tenía una influencia importante con neumáticos que era Michelin, ¿no? Aparte de la FIA tenía Michelin también, ¿no? Pero lo importante es que, bueno, los dos se compensaban, siempre cada uno en su lado y cada uno mirando, porque los dos eran muy recelosos, sobre todo Prost, siempre ha sido una persona muy retorcida, si quieres. Y Prost estará en tu camino, volverá a estarlo más adelante. Barnard y Ferrari, es él que te lleva a Maranello. Sí, Desembarca. Bueno, espera, no viene de aquí. O sea, después de haber hecho bien con mi trabajo en el Moleto, que era, vuelvo a repetir, el coche de pruebas, yo quería crecer y quería ser jefe de mecánicos. Y en aquel momento había Dave Ryan. Y Dave Ryan y yo también teníamos nuestras cosas que decir, ¿no? Teníamos puntos de vista diferentes. O sea, yo ya llevaba 10 años de experiencia en coches de carreras. No es que hubiera llegado a Inglaterra a aprender. Ya llevaba había hecho la categoría menores y todo. Había hecho Super Renault Europa, había hecho la 1430, que la había ganado en España, la 1800 la había ganado en España, o sea, gané la Fórmula 3, o sea, ya llevaba una serie de, bueno, llevaba un bagaje, ¿no? Y bueno, yo entendía que podía aspirar a este tipo de cosas. Y Ron me dijo que sí. Y me dijo que sí, el próximo año vas a ser el jefe de mecánicos. Y pasa el año, me dice, no, este año no, espera, un año más. Pum. Wow. Y pasa el año, espera, un año más. Bom. Y no llegaba. Y no llegaba nunca. Y lo divertido es que John viene y me ofrece, dice, oye, ¿quieres venir a ser de jefe de mecánicos en Italia, en Ferrari? Y digo, sí, rápido, sin ningún problema. Bueno, y voy a hablar con Ron, llamo a la puerta, tac, tac, tac. Ron, sí, tal, bueno. Oye, que... Y me dice, espera, ya sé lo que quieres. Este año sí vas a ser jefe de mecánicos. Digo, no, este año no voy a ser jefe de mecánicos. Este año me marcho a Ferrari. Cuando le dije esto, se volvió loco. Se volvió loco. Me dijo de todo. Traidor, cabrón, lo que tú quieras. Al punto que me cabré tanto que salí, di un portazo, rompí la puerta que era de vidrio y me fui a casa. Y al cabo de 3 días me llama él. Estoy en el apartamento y me dice, bueno, hablemos. Y digo, hombre, joder, nos conocemos de Project Fur, soy tu hijo. En aquel momento era el cuarto más viejo de McLaren, el cuarto hombre más viejo de McLaren. Ya te digo que de McLaren International comenzó con 30 tíos de McLaren y 8 de Project Fur. Después ya
empezaron a venir gente nueva, pero echó a todo el mundo. Bueno, hizo una limpieza brutal. Y yo era uno de sus hombres, y siempre lo he sido. Nunca he dejado de ser un hombre de Ron Dennis. Y bueno, me llama y digo, vale, pues vengo. Y sí, cuando llego, la secretaria me hace pasar, estuvimos 2 horas hablando, me explicó todo lo que quería de Ferrari, que no tal, y yo que estaba convencido que quería ir, me dijo, bueno, pues vale, ves, pero la puerta está abierta aquí siempre, puedes volver, tal, pero déjame que haga una cosa, digo, déjame que te haga el contrato, mis abogados que te hagan el contrato. Digo, hostia, puta madre. Pues metió a Baker McKenzie, una empresa que era la mejor en Londres de abogacía de McLaren, que seguramente, no sé cuánto valía la hora, pero bueno, lo que Movió tú quieras todo imaginar. para tenerte. Lo pagó el todo y me hizo un contrato en Ferrari que no me pudieran joder. Que lo único que le interesaba es que no me pudieran joder. Y si las cosas iban mal, que volviera a casa, que su casa era... ¿eh? Ron tiene una particularidad. Su manera de ser, no diría ego, pero su manera de ser es que él es muy concienzudo con todo lo que hace. Y cuando él le hace una lección, no se equivoca. Entonces yo era una lección suya. Yo era un hombre suyo. No se podía equivocar conmigo. Yo no podía traicionarlo porque era su hombre. Y esto le costó durante mucho tiempo. Pero al mismo tiempo vio mi ambición y mi manera de, no ambición en el mal sentido de la palabra, sino mis ganas de crecer dentro Eso, de la mi voluntad mundo, de ¿no? crecer y La su voluntad manera. de crecer en mi mundo, ¿no? Y esto también lo reconoció y como que me fue bien y ya llegó un punto en que fuimos totalmente adversarios y lo vencí con Michael, pues yo creo que tuve el reconocimiento de él siempre. Y de hecho ha estado siempre a mi lado en cualquier momento. O sea, Ron es una persona que aunque uno pueda creer que es arrogante, chulo, que flota, que no camina, que si eres su hombre y dará su vida por ti. Y esto no hace falta ni contratos. Es de aquellos tipos que dabas la mano, como Bernie, dabas la mano. Si tú miras lo que hizo Bernie cuando terminó con Brabham, toda la gente Brabham colocada dentro del mundo de la Fórmula 1 lo hizo Bernie. O sea, este tipo de gente antigua que se daba la mano y si podían ayudarte, te ayudaban. Y hoy en día un Ron Dennis falta en Fórmula 1, ¿o no? Tanto, falta un Ken Tyrrell, falta un Ron Dennis, falta un Bernie, falta gente con grandes miras y que no sean corporativistas, ¿no? El gran problema de la Fórmula 1 es que ahora trabajas con empresas, no trabajas con individuos. Y tienes un consejo de administración y tienes que vender y te lo tienen que aceptar y pueden cambiar al cabo de un año y cerrarlo todo, venderlo. ¿Cuántas veces han vendido y han comprado Renault? Y esto es cuestión de cambian el presidente, cambian el consejo de administración y se termina todo. En aquel tiempo, los dueños, los hombres clave, eran dueños y era su vida, como Frank Williams. Me gustará más o menos, pero el valor él es Williams, ¿no? Sí. Y McLaren era Ron Dennis. Llevaba el nombre de Bruce McLaren, pero McLaren era Ron Dennis, ¿no? Y ahora hablando, ya que ha empezado un poco a tratar el tema de Williams, la crisis que están pasando los ingleses. Williams está medio a la venta, McLaren parece ser que también está buscando inversores, es lo que da de sí la Fórmula 1 hoy en día. Pero a pagar primero son los equipos históricos, antiguos. Bueno, no. A ver, la Fórmula 1 siempre ha sido así. Imagínate, ha habido momentos que habían 20 equipos y más. Y 25, hemos ido en carreras que había preclasificación, o sea, no llegabas ni a correr, ibas con todo el material por todo el mundo, salías y si no hacías el tiempo no te podías ni entrar ni a clasificar y te volvías con todo para casa. Lo que significa esto para un sponsor, que no llegabas ni a salir por la tele el domingo, ni el sábado. Y esto ha existido siempre, ¿no? Lo que quizás
es más notable es que los equipos grandes, esta primera división que podían ser los equipos como McLaren, como Ferrari, como Williams, los equipos que habían sido campeones del mundo, esto casi no parecía que eran intocables. Pero mira, Tyrrell, que también ganó muchísimos campeonatos, al final se vendió y se vendió a Barr y después de Barr a Brown y Brown a Mercedes, ¿no? Y equipos como Red Bull, eran Jaguar, eran Ford, eran Stewart y Jordan, pues lo mismo. O sea, ha habido muchísimos equipos que han desaparecido. Benetton ya no existe. No, no, Benetton eso sí, pero claro. fue Lotus, fue infinidad de cosas. O sea, que este problema lo han habido todos. Quizás los grandes parecían intocables, pero los grandes también, en el momento de crisis, en el momento de... O sea, piensa que McLaren ha estado muchísimos años haciendo absolutamente nada. Han perdido los derechos que era lo que los mantenían, los derechos históricos del Concord Agreement, que solamente por estar ya cobrabas. Pero claro, todos estos derechos cada vez son menos porque el tiempo va pasando. Entonces, cada vez entra menos cash y el cash que no ganas del año anterior o que estás el último o penúltimo el año anterior, pues es muy poco comparado a lo que estabas acostumbrado a recibir. Cuando tienes una infraestructura muy grande y no entran los sponsors y no entra el dinero de la FOM o de las televisiones, entonces todos se tienen que tomar decisiones muy rápidas antes de que todo colapse. Y entiendo perfectamente que McLaren, su división de carreras, no estamos hablando del grupo McLaren, pero su división de carreras está abierto a tener un accionista. Y Williams ya es un... si McLaren ha hecho el ridículo, Williams ha hecho doble, 3 veces el ridículo, ¿no? Quizás porque es más familiar, quizás por haberle dado el mando a su hija, quizás por infinidad de cosas, no lo sé, pero es un equipo que teniendo una infraestructura y yo creo que el gran pecado de Williams ha sido cuando Patrick Head, que era el hombre de la cabeza y el técnico, decidió pues dejarlo. A partir de ahí perdieron un poco rumbo en la dirección como equipo. Los grandes son Ferrari. Tu segunda etapa, llegas a Italia, donde también conoces la mujer de tu vida, una italiana. El último año, el último mes. Eso. El Así último que año, tienes Italia en tu corazón, en tu vida, en todo. Y tanto que lo tengo, y tanto. Tenemos un apartamento allí, aún en Sassuolo, o sea que en este sentido estamos muy ligados y a la familia, gracias a Dios, la familia de mi mujer, papá y mamá están vivos, tiene hermanas, tenemos de todo. Y yo tengo una memoria espectacular de Ferrari y las vivencias de Ferrari, porque yo llegué joven y me encuentro que el mecánico más joven tenía 50 años. O sea, Ferrari era un equipo tradicional que habían ganado todo por muchísimos años, pero todo el mundo se había hecho grande y viejo. Y la manera de trabajar que me inculcaron, sea en McLaren, sea con Ron Dennis, era totalmente diferente a lo que yo vi allí. Y ahí fue la primera gran revolución. O sea, tú piensas, para que nos entendamos, había un banco largo con los 3 coches allí puestos. Cada número 1 de cada coche montaba el coche como él quería, en lo mejor de sus habilidades, ¿no? Entonces te encontrabas con 3 coches totalmente diferentes, por decirlo de alguna manera. Cuando digo diferentes, digo, si tienes que pasar un tubo de agua por un sitio y lo tienes que atar y lo tienes que pasar, o el cableado o lo que sea, cada uno lo hacía a lo que él creía que era mejor. Claro, cuando tenías un problema, no podías identificar el mismo problema en los 3 coches, porque no estaban montados de la misma manera. Y todo esto fue un cambio de mentalidad, un choque cultural de un coglione, como dicen los italianos, de 30 años, catalano, que viene a decirnos a noi, que viene a decirnos a nosotros cómo coño montar un coche que hemos ganado la hostia de títulos mundiales. Y fue un golpe
fuerte, no fui bienvenido. Otro choquecito después del de Sí, McLaren. pero no fui bienvenido por dos razones. Primero, que llevaba Barnard, pero es que yo firmé con Enzo Ferrari, que esto es lo más importante. O sea, fue Enzo que le dijo a John, pues si tú quieres este, ¿no? Yo fui el primer jefe mecánico de la historia que no era italiano y que no salía de la escuela de mecánicos de la Ferrari. O sea, pues esto ya es un golpe fuerte, ¿no? Entonces, todos tenían un poco de miedo a mí, pero John estaba en Inglaterra. Y entonces, todos intentaban colármela de alguna manera. Y a poco me tuve que hacerme, no porque tuviera los galones, sino por mi temperamento, mi forma de ser, ganarme la gente. Me acuerdo una vez muy clara que era, estábamos no sé, teníamos que probar en Fiorano sábado y el camión partía domingo o lunes para una carrera. Y de golpe el sciopero. Yo vivía arriba en Serramazzón y yo bajo con mi coche, llego, y no viene nadie. ¿Qué pasa aquí? Me voy al tío de la puerta, que era el que me daba clases de italiano. Digo, ¿qué pasa? Dice, sciopero. Sciopero, ¿qué coño es sciopero? No, sciopero. Bueno, me voy dentro, digo, sciopero, en inglés, strike. Coño, huelga. ¿En el equipo de Fórmula 1 huelga? No, debe ser equivocado, ¿no? Sciopero. ¿Huelga? No. Lo que yo no entendí es que, obviamente, el grupo Ferrari formaba parte del grupo metalmecánico de no sé qué hostias de Fiat. Y Ferrari tenía participaciones, o Fiat era el dueño de Ferrari, o parte importante el de grupo Ferrari. era eso. Total, que si el grupo de Fiat estaba en sciopero, ellos también tenían que estar en sciopero, y solo dejaban entrar los extranjeros dentro, ¿vale? Había 2 o 3 personas del equipo técnico y yo digo, ¿qué hago? Vale, cogí el coche, me fui a mi casa, saqué mi caja de herramientas, que la tenía allí guardada, de cuando era mecánico, me lo bajé a Maranello y dije, vale, perfectamente, estos coches van a estar allí. Y empecé a trabajar hasta las 4, las 5 de la mañana. Subía a casa, me duchaba, bajaba. Y un día viene un número 1, y me dice, ¿quién está montando mi coche? Y lo miro y digo, no es tu coche, esto es un Ferrari. Y este coche estará allí con tu ayuda o sin tu ayuda. Pero el sábado va a girar en Fiorano. Hostia, se quedó cagao. Un tío de 50 y pico de años, ¿vale? Digo nada más. A la noche, a las 9 de la noche, salto a la valla y me viene a ayudar. Vale, ¿qué te puedo ayudar? Y al día siguiente tenía todo el equipo que entraba a las 9 de la noche, estábamos hasta las 7 de la mañana y se iban. Y trabajamos durante toda la noche y los 3 coches estaban el sábado probando en Fiorano. Sí, que también esa historia que nunca se cuenta ni que es interesante saber porque Y además de... allí me gané un poco respeto con Eso ellos. sí, pero Aparte además... que después empezamos a hacer secciones, cada bay tenía un coche, todas las piezas de cada coche estaban seccionadas en sitios, montamos un sitio que era asemblaje, que era el primer prototipo, cogí los 3 número 1 conmigo, dijimos, vamos a montar el primer coche. Y entre los 4 vamos a decidir cómo pasamos los hilos, cómo pasamos, dónde ponemos una facheta, dónde ponemos esto, cómo atornillamos esto, cómo lo hacemos, etc. Y todos lo vamos a montar igual, como este. Lo hicimos y los 3 coches iguales. Entonces, cuando había un problema, automáticamente ya ibas a mirar al otro coche que no tuviera el mismo problema, porque estaba montado de la misma manera. Este tipo de mentalidad, de forma, es algo que yo aporté allí dentro gracias a la experiencia de McLaren. Y... Me hice inicialmente muchos enemigos y al final lloraban todos cuando me fui, porque hicimos una tremenda amistad, un tremendo respeto. Piensa que encima les ayudé en su salario y en su pensión, porque los pasé de categoría allí. El máximo era segunda y cuando yo terminé, los número 1 estaban en séptima, que era casi funcionario. Y esto a la hora de la pensión les ha ayudado
de una manera brutal, que aún no deben estar dando gracias, ¿no? O sea, en este sentido yo luché muchísimo por ellos, me peleé en todo, pusimos música, vino del oficio personal de la fábrica, nos quitaron la radio, me fui allí, me peleé y me dije que o me daban la radio o parábamos y nos íbamos todos a casa. Gané la guerra, metí música, hicimos, porque era todo, o sea, era muy burocrático y Sì, muy en fábrica. spirito Era italiano, mediterraneo, sin duda. y fábrica, muy fábrica, ¿no? Y nosotros lo cambiamos a un equipo de carreras donde todo el mundo se debe ayudar a todo el mundo. Porque lo importante es que todo funcione bien, no que solo una cosa vaya bien, sino todo tiene que funcionar y todo el mundo tiene que arrimar el hombro. O sea, cuando un coche estaba fatal y el otro estaban bien, pues oye, ven aquí, echa una mano, tal. Y nos movíamos, o sea, no había... O sea, intentábamos quitar este es mi coche y este es tu coche, que siempre hay, que esto es una gran guerra en todos los equipos, porque cuando tú trabajas de número en un coche, tu piloto es tu mejor, es tu hermano, ¿no? Entonces tú miras solo por ti y en un equipo tienes que mirar por todos y esto lo aprendes cuando ya tienes más visión de cosas, no cuando estás como número uno, pero hay que explicarlo bien, hay que hacerlo entender y yo creo que en esto aprendí y crecí muchísimo como manager. Trabajaste ahí con Berger, Alboreto, Mansell, ¿quién más? ¿No? Estos tres. Y Esos como tres. otro bigote inglés, esta vez, y el Fantástico. italiano Michele. Y Con Michele era un piloto rápido, pero Berger era más joven, estaban los dos allí. Obviamente, bueno, quizás Michele estaba en su momento ya que empezaba a bajar y Berger estaba en su momento de florecer, ¿no? Un poco diría yo. Y después llegó Mansell, y Mansell, me acuerdo de Mansell en la primera vez que no quería montarse en el coche con el cambio automático de Barnard, con el 639, que no lo quería, que no quería, que no quería, y al final, cuando dio 3 vueltas, dijo, hostia, esto es la hostia, esto es fantástico, esto es maravilloso. Pasa que en aquel tiempo aquello tampoco duraba tanto, ¿no? Duraba 5 o 6 vueltas y se rompía. se acabó Italia, llega el momento de Tyrrell, Bueno, un nombre histórico. no llega el momento de Tyrrell. Me llama Ron Dennis y me dice, tengo unas opciones en Tyrrell, me he comprado o tengo una opción de comprar un 30%, si vienes te doy una participación y vienes a hacer el team manager y eres mis ojos, mi boca y mi espíritu. Y le dije, vale, había estado mucho tiempo con Barnard en McLaren, nos llevábamos muy bien porque obviamente Barnard quería saber del túnel y creamos una relación, después en Ferrari creamos una relación más fuerte de contacto, ya te digo, es mi papá técnico y lo quiero, y creo que es alguien, estos días en la prensa y en el Twitter se han hablado muchísimo de los ingenieros, todo el mundo habla de Adrian Newey y la hostia, pero o sea, la gente se olvida de Colin Chapman, se olvida de Barnard. Barnard es el creador del chasis de fibra de carbón, los frenos de fibra de carbón, las barras de torsión, el cambio automático, todo esto lo ha inventado Barnard. Y hoy en día los coches, todo forma parte del invento de Barnard, mejorado, pero todos siguen la misma escuela. Adrian Newey no ha aportado absolutamente nada nuevo en la técnica de la Fórmula 1. O dime algo, Colin Chapman creó el efecto suelo, o su grupo de gente, ¿no? Estos son los grandes genios. Brabham con Gordon Murray, el ventilador. Tommy Thalswaite, que eran el Arrows, que era espectacular. Pero hoy en día, o sea, que Adrian Newey es un grandísimo aerodinámico, pero yo no lo pongo a la altura de Barnard ni loco. O sea, Barnard está aquí para mí, es un dios y Adrian es el mejor ingeniero aerodinámico que existe. Pero nada más. El reglamento no te permite, quizás podría serlo si el reglamento fuera más permisivo, que en aquel tiempo sí lo era, ¿no? Y eso no lo sabremos nunca. Pero lo que está claro es que cosas para la historia
pocas cosas, sí, los escapes sopladores, que ya lo hizo Renault más o menos en su mismo tiempo. Hay 2 o 3 cosas, dijéramos, detalles aerodinámicos especiales de él. Pero si miras lo del alerón, lo hizo McLaren. ¿Te acuerdas del alerón bueno, todo este tipo... O sea, inventos geniales, yo no he visto ninguno a Adrian Newey. Y de Barnard te puedo explicar infinidad, de los cuales vivimos todos de ellos. O sea, cuando he visto que ni su nombre se mencionaba, me ha dado vergüenza mirar el Twitter. Es que la ignorancia, creo, hoy en día de gente que no va a ver lo que... No, estábamos hablando aunque de los ingleses. Cuidado, que era una encuesta de los de No, por eso. no sé de quién era. Por eso lo Motorsport, digo. Es que hoy en día... terrible. hoy en día... Asustado. Sí, es que hoy en día hay gente que quiere de saber de Fórmula 1, de poder tratar de Fórmula 1, pero le falta la base, la historia y de conocer cómo han ido las cosas. En fin, en Tyrrell trabajaste con otro francés, Jean Alesi. Sí. Ahí grande Jean Alesi. A ver, con Tyrrell yo acepté, fui allí y entonces al inicio, el Tyrrell era un equipo pequeño y con poco dinero, pero con posibilidades de crecer al año siguiente, porque Ron nos estaba ayudando con algún sponsor y teníamos a Satoru Nakajima, que llevaba algún sponsor japonés, y el siguiente año, si lo hacíamos bien, nos iba a dar el V10 de Honda. Este era el acuerdo. Claro, nosotros teníamos un motor de Branhart, que era una bicicleta comparado a lo que tenía todo el mundo. Pero teníamos un equipo fuerte, pequeñito, con Harvey, con Jean-Claude Millot y conmigo, que al principio yo hice de jefe de mecánicos porque Roger, que era el hombre que había sido jefe de mecánicos de Jack Stewart, pues no me gustaba su manera de organizar el equipo, yo quería cambiar la imagen y quería hacer una serie de cosas, entonces lo puse dentro de la fábrica, que era mucho más útil, y dije, voy a hacer yo las primeras carreras de jefe de mecánicos y cuando encuentre de vosotros un tío que me guste, lo crezco. Y lo hice con un chaval, un Chris, no me acuerdo ahora, que después trabajó en Cosworth, un chaval alto, encantador. Y sí, dije Y al cabo de 2 carreras dije, tú eres el nuevo jefe de mecánicos. Y entonces yo fui a hacer mi función, que era de team manager, ¿no? Y de organización de todo el equipo y de coordinar la fábrica. Con aquel tiempo los team managers eran mucho más poderosos que lo son ahora, ¿eh? Ahora son team coordinators. Eso. Hay 50 tíos para hacer. Vamos a descubrir qué significa team manager hoy y team manager entonces. Team manager, en aquel momento yo hasta tomaba decisiones en estrategia, en cosas. O sea, Ken estaba callado. Me acuerdo una vez en Mónaco con Alesi, con los Pirelli, que Senna había hecho la pole y Alesi quería salir. Estaba con los neumáticos calentados y tal. Y salgo. Yo digo, no, espera. Que salgo. Pegaba hostias al volante y tal. Y voy allí a los chavales y digo, quitar las ruedas. Joder, se quedó en caballetes sin ruedas. Me miró diciendo, ¿qué haces, este hijo puta? Dije, ahora te esperarás y callas. Joder, a 3 minutos del final, ruedas, sal, ¡pum! Segundos. Porque la última vuelta de Mónaco siempre era la mejor vuelta, ¿no? Sí. Y él ya hubiera gastado los neumáticos antes de estar en su mejor condición al asfalto. Bien, pues este tipo de cosas las tomaba yo. Y me acuerdo que aquel día que me dijo, you're a bit pair of balls, ¿no? Tienes un par de huevos. Digo, pues sí. Y el tío se rió diciendo, cojones, qué team manager. Yo con Ken me enseñó muchas cosas y aparte creo que entré como si fuera su hijo, ¿no? Porque yo siempre he trabajado como una bestia. Horas y horas, el primero en llegar y el último en salir siempre. Y este tipo de cosas que estaba ya en su vejez y que pensaba en la familia. Yo me había traído a mi mujer de Maranello, la tenía en casa y no me veía en todo el día y llegaba a las 12 de la noche, ¿no? Y él me decía, la matarás, te dejará, no sé qué, vete a casa, ¿no? Y yo, que no, hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Total, que hicimos un trabajo, no solamente hicimos segundos en Phoenix, hicimos segundos en Mónaco, terminamos 4º o 5º del campeonato con un Brian Hart, acuérdate,
con un coche, con el ala de gaviota que hizo Jean-Claude, que ya fue el primer ingeniero que levantó el morro de verdad, y no teníamos suspensión activa, pero teníamos un solo amortiguador delante con un motor eléctrico. Y lo levantábamos, lo bajábamos en las rectas, ¿no? Entonces en la recta lo levantábamos, perdíamos la carga aerodinámica, corría muchísimo, y cuando llegábamos en frenada, apretábamos un botón, ¡pum!, y volvía a la altura correcta para hacer las S o para hacer todo esto. Y esto nos ayudó con los neumáticos, nos ayudó con muchísimas cosas, y al final hicimos un trabajo espectacular. Cuando llegó a final de año, yo le dije a Ron, hay que empujar ahora, que hemos en el V10 va a estar aquí, y necesito que Ken invierta más en el equipo, porque éramos de verdad. Y la mujer de Ken nos hacía los bocatas. O sea, la señora Tyrrell nos hacía la comida. O sea, es acojonante. O sea, te puedo explicar. Esa historia que gusta, da Hacíamos gusto milagros. conocer. Hacíamos milagros para que los números salieran, o para el poco dinero que teníamos meterlo en el sitio correcto. Y encima cambiamos la imagen del equipo. Compramos unas vanas, que era en aquel tiempo no había particiones, pero las vanas sí, como los colores eran bonitos, azul y blanco, quedaba todo bastante elegante, ¿no? De hecho, hasta Ron me felicitó en Mónaco, que era difícil en Mónaco hacer algo elegante, cuando en aquel tiempo que teníamos un garaje de mierda. Bueno, total, que le dije a Ron, coño, dice, es que lo empujo, pero no puedo. Pues oye, compra más acciones o métete mayor accionista, haz algo. Entonces intentó, Ken dijo que no, me dijo, no lo va a hacer. Y digo, ¿y si no lo va a hacer, qué hacemos? Digo, pues si no tiene ganas de ganar, yo para estar aquí, hacer el número, que es lo que Ken quería solamente, no tengo ganas. Y él dijo, lo entiendo perfectamente. Y entonces me llamó John Barnard otra vez, o Flavio, y me fui a Benetton en un paso superior, que fui director de operaciones y director deportivo. Tenía dos direcciones. Siguiendo tu crecimiento y después de haber estado en equipos históricos, McLaren, Ferrari, Tyrrell, has conocido Enzo Ferrari, Ken Tyrrell, Ron Dennis, todos esos grandes, llegas a un equipo nuevo, nuevas personas, una nueva idea también de Fórmula 1 y llegan con... Llega con una gran decepción. O sea, llega con John, que era el hombre que lo conocía, y con alguna persona que John se había llevado allí. Pero obviamente John en aquel momento no estaba por la labor, estaba discutiendo con Flavio, se hacía en la fábrica en Godalming, o cerca de su casa, o la hacían en Whitney, donde estaba la vieja sede. Entonces ellos empezaron con problemas personales y de dinero y de poder, que este era un gran problema siempre con John Barnard, y al final echaron a John, ¿no? Y allí se quedó poca cosa de John, y entró Tom Walkinshaw y se trajo su gente, trajo a Pat Simmons, se trajo a Rory Berg, los ex de Benetton que estaban en Reiner, Ross Brown. Claro, yo no era de la banda de él. Entonces, pero grandes nombres que después han contribuido. En aquel momento era delicado, porque yo era un hombre de Barnard, que después me hice de Flavio, pero en aquel momento era delicado. Y yo tenía todo el poder. O sea, aparte del marketing y del diseño, y el resto lo llevaba yo. Todo lo que era la producción, lo de carrera, todas las carreras, tanto el equipo de pruebas, el equipo de carreras, su ensamblaje, cambistas, todo esto era bajo mi supervisión. Yo tenía, no sé, al final éramos 500 ya, y quizás tenía 350, 400 bajo mi percha, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Era como el director general sin diseñar. No diseñaba y no buscaba dinero, pero todo lo demás lo hacía yo, ¿no? Entonces, y esto a Tom no le gustaba, porque él quería tener su gente allí dentro, ¿no? Y fue momentos duros hasta el punto de que tuve que demostrarle pues, que me valía y que no hacía falta cambiar mi rol
por 3 personas, que es lo que querían hacer. Esto lo intentó. Iban a poner 3 personas en mi posición y al final me quedé hasta el último día. Y trabajaste con dos genios diferentes. Un Flavio Briatore hecho de la nada que llega a ser el mandamás del equipo y un piloto, Michael Schumacher, que gana 2 títulos en el 94 y en el 95. Lo dicho, 2 personajes de la No, Fórmula 1 no, que han marcado el tiempo. bastantes más personajes, bastantes más. Un Rory Berg, que es para mí uno de los mejores diseñadores, un tío que es un artista, un loco inventor, porque aunque sus firmas en sus coches siempre han sido tipo Tony Stallswaite, tipo Gustav Brunner, tipo toda esta gente del antiguo. He trabajado con Ross, que es un grandísimo organizador. He trabajado con Pat, que era el momento de las suspensiones activas, que el coche del 93 tenía las 4 ruedas que giraban, que corrimos en Suzuka con esto. O sea, imagínate, traction control, active suspension, four-wheel steering. El coche del 93 era una cosa de aquellas de increíble, Un ¿no? laboratorio. Todo aquello, la parte, dijéramos, técnica, hidráulica y de software, esto lo llevaba Pat. Rory era el genio y Ross era el que frenaba a Rory y decía esto puede funcionar, esto no. Era el que controlaba todo esto, ¿no? Con Flavio, la gran suerte que tenía Flavio es que Flavio para mí es un tipo tremendamente listo. O sea, es un tío que sin gustarle los coches, hasta te diré que le molestaba, es un tío que ha sabido entender que él no sabe y poner gente dándole responsabilidad hasta que falle. Si fallas, te corta los huevos y si no fallas, te va dando poder y poder y poder. Y yo he tenido muchísimo poder en Benetton porque era su mano derecha y básicamente el hombre que controlaba el budget del coste de las piezas, ¿no? Y decidía la cantidad de spares, de material de recambio, todo este tipo de cosas, ¿no? El gran budget de la empresa lo llevaba yo. Y lo importante es que al final de año salieron los números, este tipo de cosas, y que las cosas funcionaran. Y funcionaron. Y de un equipo que hacía pullovers pasamos a hacer un equipo que ganó y rompimos el establishment. Rompimos los grandes, los rompimos. McLaren, Ferrari, Williams. Llega una gente que ponía la música, que habían 2 modelos por allí enseñando el culo y encima íbamos y ganábamos, ¿no? Y con un piloto que era Michael, que era extraordinario. Pero Flavio, lo bueno de Flavio es que él te dejaba trabajar si lo hacías bien, pero además cuando lo necesitabas en cosas políticamente importantes como queremos este motor. Entonces se lo dejabas a Flavio y él no sé cómo lo hacía, vendía a su madre, a su padre, a su hermano y a medio pueblo, de donde sea, y al final venía con el motor. Decía, toma, esto es para ti. Queremos esto. Bom, y él lo hacía. Este tipo de cosas es donde Flavio era imbatible. Una buena comunicación con Bernie, buena comunicación con todos, y era el tío más odiado del paddock, porque Ron Dennis, que era el otro extremo, el de carreras de toda la vida, o sea, al principio se reía, pero cuando le ganamos ya no se reía tanto. Pero no se odiaban, al final se respetaron, pero se llegaron hasta odiar, ¿no? A muerte. Con Frank Williams igual. O sea, claro, había la mentalidad de la gente de toda la vida, de abajo a arriba y de crearse un equipo, y un tío que viene que jugaba, hacía timbas de cartas, de la moda y amigo de Luciano, que viene aquí, que no tiene ni puta idea y nos gana a todos. Y esto jode, ¿no? Y esto es lo que pasó. Y pasó con un piloto que se llama Michael Schumacher, un piloto, un hombre que está en una situación hoy en día que todos conocemos, no conocemos todo, pero sabemos en qué condiciones está y la mala suerte que otro piloto que pasó por Benetton, Alex Zanardi, justo ayer ha tenido ese feo accidente. 2 pilotos, 2 hombres fuertes que han tenido en estos últimos años algo que de verdad no se esperaba podía pasar a humanos. Sí,
estoy sorprendido porque obviamente lo he conocido a través de las noticias y del Twitter y este tipo de cosas. Y lo único que puedo decir es que Alex es un grandísimo campeón como persona y como profesional. Ha estado con nosotros, estuvo de piloto de pruebas justo antes de ir a Lotus, si no recuerdo mal, o después, no me acuerdo, en un tiempo. Y la verdad es que era un tío profesional, un tío que era rápido, un tío que era simpático, agradable, educado. Era un chaval para tenerlo en el equipo, pero el equipo estaba lleno en aquel momento, ¿no? Pero solo tengo buenos recuerdos de él y después en el tiempo nos hemos visto alguna vez después del accidente en Alemania y cuando quedó paralítico, y escuchar esto, después de que ha vencido tantas veces y ha ganado tantos títulos a nivel moral y a nivel mental, con todo lo que le ha pasado, encontrarse en la situación que está ahora es para, bueno, No para creérselo. no creérselo, la verdad. Igual como Michael, ¿no? O sea, cuando tú ves una persona que siete veces campeón del mundo, se ha jugado la vida tantas veces y por una historia de ir con su hijo a jugar a esquí, que le pase lo que le pase, te das cuenta que la vida a veces tenemos los valores un poco equivocados, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con el hombre que aún sigue teniendo récord de títulos mundiales y de gran premios ganados? Fue una lección. Bueno, yo también todos éramos más jóvenes en aquel tiempo, ¿no? Sí. Y todos teníamos ansias de ganar. Yo siempre, gracias a Dios, en todo, menos en Le Mans, que ha estado el único proyecto que he trabajado, no he ganado. En todos los demás proyectos que he trabajado he ganado, de alguna manera. Entonces yo sí tengo esta mentalidad de ganador, y que quizás cuando iniciábamos en Benetton esta mentalidad no la tenía nadie, la única que la tenía era yo. Que esto es importante entender. A veces para ganar hay que saber ganar, ¿eh? Y tienes que ganar y perder para volver a ganar otra vez. Y este tipo de cosas son a veces difíciles de hacer entender si tú nunca has ganado nada, ¿no? Y yo creo que con Michael, bueno, una de las cosas más importantes que aprendes con Michael es la autoexigencia, ¿no? Si con Michael no podías dormirte, pero nada. O sea, ni en el reglamento, ni en cómo se preparaba, ni cómo nos preparábamos nosotros. O sea, te exigía el 100% constantemente porque él te daba el 120%, aunque sea una chorrada decir 120%, pero él te daba el 100% y te exigía a ti también el 100%. Y esto es lo grande de Michael y lo que todos hemos aprendido de él. Un chaval encantador, también se le ha considerado a veces arrogante, a veces chulo, etc. Todo esto era una timidez de él, que le costaba mucho a veces expresarse, sobre todo al inicio, y quizás ha creado una imagen diferente. Un tío que era controvertido en pista porque era un luchador, un hombre como Senna, con los dientes largos cuando corrían, y que hubiera sido bonito ver más tiempo la lucha Senna-Michael con algo, con coches más similares, ¿no? Esto hubiera sido bonito. Yo estoy convencido de que Michael era más fuerte mentalmente y físicamente, y que Senna quizás era el talento más natural, pero hoy en día esto no sirve solo el talento natural, necesitas cabeza y físico, y esto es lo que Michael le enseñó en Fórmula 1, a prepararse físicamente, a comer bien, a estar sanos, a estar fuertes, a prepararse el cuello. Y esto carreras de Senna lo sacabas del coche desmayado y salías con Michael y es como si se hubiera ido al bar a tomar un café, ¿no? Podía hacer otra carrera porque estaba impecable. Y esto creo que él fue el precursor de lo que son los pilotos hoy en día, ¿no? ¿Llegará Hamilton a batir los récords de Michael? Sí, creo que sí, este año. Igualará, y si quiere, a mí me hubiera gustado que el año siguiente se fuera a Ferrari. Creía que era la cosa más correcta, ganar este año el séptimo e intentar ganar el octavo en Ferrari. Pero en Pero, Ferrari desembarca otro español después de Joan, lo sé. Y después estoy de contento. Estoy muy contento Carlos de esto. Sainz. No me malentiendas, pero No, lo claro, claro. lógico, visto de
estoy hablando no con el corazón de mi tierra, sino de corazón de team manager. Yo soy team manager de Ferrari y digo, vale, Hamilton, aquí, el octavo con nosotros, ¿no? Pero llega un chavalín de Madrid, un piloto que parece tener buenas perspectivas en el equipo rojo y una buena lucha. Más de las que la gente cree, porque Carlos es un tío que va creciendo, cada carrera va creciendo y aún no sabemos su límite. O sea, no es el Carlos de hoy, no es el Carlos que hemos visto en el tiempo de Toro Rosso. Y en el tiempo de Toro Rosso ya era equal con Verstappen, el que hoy es Dios. Él estaba dándose bofetadas con Verstappen, si te acuerdas, en Toro Rosso. Sí. En Singapur no había una gran diferencia. hubo No había gran diferencia entre los dos. Y hoy Verstappen es Dios. Yo creo que Carlos va a llegar. Yo creo que es importante que Carlos sea inteligente, que en Ferrari tienes que ser muy inteligente, muy educado, entender que el proyecto Ferrari es tanto o más importante que el proyecto personal. Y yo creo que Carlos tiene las bases, la fuerza mental y la educación para hacerlo entender. Y encima es rápido y aprende rápido. Entonces yo creo que vamos a tener un buen año. Tal hijo, tal padre, al Va a ser revés. divertido. No hablemos de esto, no, porque no es lo mismo Nico con Keke y no es lo mismo Gilles con Jax. No, mi Damon pregunta, con claro. no tiene nada que ver. Esto del papá y hijo son No, dos bestias diferentes. mi pregunta era relacionada para hablar algo de un tío de casi 60 años que sigue conduciendo, sigue ganando y parece incombustible. Incombustible mentalmente y físicamente está en forma y ganar un Dakar a su edad, pues la verdad es que lo único que se puede decir es que lo que le han dado el premio de Príncipe de Asturias era un premio que le tenían que haber dado ya hace tiempo, ¿no? Yo creo que papá Carlos ha demostrado que ha sido un grandísimo, es de los hombres que ha batido a los suecos en su tierra natal en el hielo. Esto no lo hace mucha gente y él lo ha hecho. Y la verdad es que, pero bueno, esto es otra historia. El hijo tiene mucho que demostrar ahora, pero está allí, está en el cajón. Y yo he visto su evolución porque se ha montado en mi coche del 2 litros, que corrió antes que en el programa de Red Bull, corrió con nosotros 2 carreras o 3 y la verdad es que lo vimos que era una bala. No es porque fuera el hijo de, se montaba en el Por su coche. propio valor y su propia capacidad que ha. Esto cuando era joven y es un tipo, o sea, hay pilotos que son naturales, ¿no? Hay gente como Senna, como Michael o este tipo de gente que son talentos puro explosión natural. Alesi es un talento natural, otra cosa después tenga otros defectos, ¿no? Y hay otra gente que crece, ¿no? Mansell era un inútil en Fórmula 3 con equipo Unipar de Fórmula 3 que era los mejores que había en aquel Tiffany Dale y él, era un desastre. Pero en cambio Mansell fue creciendo hasta ser el Leone y el Mansell. Cosas que hemos visto con Mansell no las he visto con ningún piloto. En la parabólica, pasar por el externo, tipo cosas espectaculares, de salir el último, llegar segundo. Este tipo de cosas solo hacen los grandes, ¿no? Y Mansell es uno de los grandes. Tu trayectoria en Fórmula 1 termina con Prost como manager de Prost GP. Una como breve director aventura. general, Sí. como director general de Prost Grand Prix, sí. Pero termina porque ya está terminado Prost Grand Prix. O sea, Prost me llama cuando ya está en deuda 30 billones y me pide a ver si puedo ayudarlo a mantener el equipo para buscar algún socio que pueda comprar y podamos mantener, seguir, etc. Entonces estuvimos 1 año y medio y bueno, y la verdad es que no consiguió encontrar nadie, o si lo consiguió no quiso en su momento, que esto es otra historia para hallar un libro, yo creo que le prefería ir a Chapter 11 que no venderlo. Le salió más rentable.
Joan Villa del Prat, muchísimas gracias por esta charla. Habría Pero montones no de termino cosas. aquí, no. La Fórmula 1 no terminó aquí. Después llegó mi Ah, proyecto de Epsilon Euskadi, donde hice mi proyecto de Fórmula 1, donde trabajé por varios años, donde intentamos entrar cuando habían las 3 plazas que Max Mosley ofreció para abrir, como ahora están habiendo plazas para que entren los equipos. además Y lo tienes estuve en la camiseta, trabajando ¿no? varios años en este proyecto. Lo tengo en la camiseta, que es mi proyecto, y donde hicimos el modelo, hicimos infinidad de cosas, y al final no nos dieron las licencias, salieron a campos que tenían un equipo más preparado que nosotros. Vale, así que has hecho de todo y después has llegado también a ser comentarista porque la pasión nunca acaba. He tenido la fortuna Bueno, de... esto es lo peor. Lo que siempre había odiado, al final terminé haciéndolo, ¿no? Pero Que eran los reporteros, la prensa y hablar, porque es muy fácil hablar cuando no estás en sitio, ¿no? Es muy fácil opinar y he intentado siempre ser muy respetuoso con todo el mundo, porque yo sí he estado dentro, sé lo que significa esto, por eso, pero es un trabajo difícil y complicado poder hablar de algo que no lo vives. por eso. Y Y por eso además, te diré que no es mi mejor época de mi vida, ha sido una manera de estar en contacto, como sigo en claro, contacto claro, trabajando con Albacero. una etapa de tu vida con el motor que no es dicho que pueda seguir más Pero no adelante solo, en es otras que cosas. trabajé para TV3, para Telecinco, para La Todo. Sexta, para Movistar, Sí, sí, para El sí. País, para Ya eres Correo. el bigote de la prensa, de los medios. No, además tengo que decir, he avuto la fortuna cuando he estado en el pit lane muchas veces contigo, mirar los coches, hablar de eso y de lo otro. Y claro, no falta los coches y creo que también falta mucho a ti. Alex, son 50 años trabajando en coches de carreras. No he hecho nada más en mi vida. 50 años, ¿eh? Y eso Y indica porque 40 en el mundo de la Fórmula 1. O sea, no está nada mal, ¿eh? claro, eso dibuja claramente quién es Joan Villa del Prat. Muchísimas gracias por haber estado en esta charla. Habría, como decía antes, muchísimas cosas más de qué hablar, de qué debatir contigo. Lo dejamos para una próxima vez. Muchísimas gracias, Joan, y A ti, buena vida. a ti, lo pases bien y que sobre todo disfrutes de lo que estás haciendo ahora.